Una vez más, Señor, te suplicamos que pongas guarda, por favor, en nuestros labios, poderoso Dios, Padre bueno, para que todo, Señor, lo que hablemos venga a edificar, a consolar, y si es necesario, que venga a exhortar. En el nombre de Jesús, gracias por cada uno de tus hijos, Señor, que han venido a este segundo culto. De igual forma, gracias por los que vinieron al primero, Señor. Sé que ninguno, Señor, de los que hemos venido al culto el día de hoy nos vamos a ir iguales. Antes bien, cada uno nos llevamos nuestra porción, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Dios, mis amados hermanos. Que Dios los bendiga una vez más. Amén. Qué bueno volver a verlos. Amén. Estamos hablando, mis amados hermanos, de un tema que hemos titulado recuperando, escuchen bien por favor, lo que entregamos por el pecado sexual. ¿Me escucharon? ¿De qué estamos hablando? Recuperando lo que hemos perdido, entregado por el pecado sexual. A ver, a la cuenta de 3 todos juntos. Bueno, lo voy a decir primero. Recuperando lo que entregamos por el pecado sexual. Ahora todos juntos a la cuenta de 3. 3. Recuperando lo que hemos entregado por el pecado sexual. Recuperando lo que entregamos por el pecado sexual. Decimos gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vean, pues voy a empezar de una vez porque este tema pues ya lo empecé a abordar en el primer culto. Amén. Ahorita pues esto ya lo expliqué, ya lo hablamos. Les voy a leer con la ayuda del Señor algunos sinónimos, mis amados hermanos, de la palabra entregar. Amén. Pues uno es entregar, otro es similar, otro es dar. Escuchen poner en manos. Amén. Entonces cuando entregamos, estamos poniendo algo en las manos. Amén. Y escuchen otro dice abandonarse. El otro es rendirse. El otro es capitular. Y el otro es dedicarse. Pero les decía a los hermanos del primer culto que el significado que a mí más me llamó la atención fue someterse. Amén. Entonces cuando entregamos algo, mis amados hermanos, es porque nos estamos sometiendo. Y no nos olvidemos del título, por favor. Recuperando lo que entregamos por el pecado sexual. Les comentaba a los hermanos en el primer culto, mis amados hermanos, que toda persona, y ahí traigo las bases bíblicas, que por alguna u otra razón cae o comete o está siendo tentado, probado o le gusta, ¿verdad?, en lo que es el área sexual, satisfacer sus deseos fuera del orden, nunca vuelve a ser la misma persona. Amén. O se queda siendo peor de lo que era antes de haber caído, o se levanta y es mucho mejor de lo que era igual antes de haber caído. Amén. En el primer culto les pedí favor a los hermanos que me ayudaran mencionándome algún tipo de pecados que caben dentro de lo que es el área sexual. Amén. Pero parece que ellos no habían cometido ninguno de esos pecados o no los conocían, porque solo como 2 me dijeron. Ya después como que se acordaron que sí se los habían echado, le dije, y entonces empezaron a fluir los pecados. ¿Me pueden ayudar ustedes, mis amados hermanos, a mencionarme algún tipo de pecado sexual que ustedes conozcan, al que se hayan enfrentado? No lo sé, lo que quiero yo es saber. Amén. No, estos son más santos que los del primer culto. En el primer culto me dijeron 2, solo terminé de 2. Pero ustedes son demasiado santos, mis amados hermanos. ¿Amén o no amén? Un amén nada más. Pues ayúdenme, por favor. Menciónenme tipos de pecado sexual. Fornicación, muy bien. Adulterio, muy bien. Son los primeros 2 que me dijeron desde hoy también. Masturbación, ahí como que van en orden, ¿va? Igual me dijeron desde hoy también. Miren otro, prostitución en orden, vamos. Miren, pues, yo se lo resumí a los hermanos, que básicamente, mis amados hermanos, podemos resumir y meter todo lo que queramos dentro de estos 2 que voy a mencionar yo, porque la Biblia lo dice que el pecado sexual va desde ver y desear. Desde ahí empezó el pecado sexual.
y yo lo llevé a ser un poquito exagerado, aunque no por ser exagerado no significa que este pecado no exista, y les hablaba a los hermanos de la zoofilia o la necrofilia, que es tener relaciones sexuales con animales o con muertos. Amén. Entonces es algo, repito, es demasiado exagerado, ¿ah? Porque aquí pura santidad. Solo un amén otra vez. Amén. Entonces no creo yo, mis amados hermanos, que lleguemos a ese punto, ¿verdad? De que Dios nos libre, ¿verdad? No lo creo, de estar intentando meternos con animales, mucho menos con muertos, ¿verdad? En relación al área sexual. Entonces, todo lo que quepa dentro del deseo de ver y desear, hasta llegar a esos extremos, metan ustedes todo lo que quieran meter ahí, eso es además de algún problema en el área sexual. Amén. Y hay cosas, mis amados hermanos, que como lo estamos viendo, que se entregan. Amén. En el primer culto, el Señor daba una profecía y decía que básicamente casi lo mismo, que nos había dado un tiempo de recuperación, pero que era tiempo de recuperar la limpieza, la integridad y la pureza. Amén. ¿Y qué decían las profecías en el segundo culto? Recupérame a mí, ¿qué decía? Primero. Yo se lo mencionaba, pero no se trata tanto de estar buscando recuperar, es que perdí esto, perdí lo otro. No, primero a recuperar, porque lo decía también la profecía del primer culto. Primero tenemos que recuperar lo alto. Amén. La otra profecía de este culto decía: no vayamos a pretender recuperar lo inmundo. Amén. Porque eso es algo, mis amados hermanos, que el diablo, que Jehová lo reprende, es demasiado astuto, nos puede llevar a: el Señor me apartó, el Señor me quitó, el Señor me arrancó, pero como es año de recuperación, a recuperar se ha dicho. Si es inmundo, no tenemos nada que estar haciendo pretendiendo recuperar lo inmundo. ¿Por qué? Porque está escrito que el que está limpio, límpiese más, pero el que está inmundo, así lo dice, permanezca en su inmundicia. Entonces, mis amados hermanos, es un año de recuperar. Y yo no sé si le prestaron atención a lo que decía Mario en la administración de las ofrendas. Él hablaba acerca de recuperar, ¿qué? Dijo varias cosas, pero una que yo dije: habla, Padre, decía. La alabanza. Amén. Miren, lamentablemente, mis amados hermanos, ¿están viendo el grupo de la alabanza? ¿Sí lo vieron? Levánteme la mano los que ministramos hoy. 1, 2, 3, 4, 5. Aproximadamente somos 22 personas. Y esos 5 que ustedes ven son los 5 que quedamos. Se tiene que entender, pastor, año nuevo, Navidad, y la carne es débil, y entonces yo me tengo que enfrentar, pastor. Entonces, cualquier cosa fue Mario el que lo dijo. Yo solo estoy recordando lo que él dijo. No sé si el Señor le habrá hablado a alguien. Gloria a Dios. Como que no muchito, ¿va? Bueno, entonces les digo esto porque, mis amados hermanos, es un año de recuperar. Amén. Ayer, o el primero fue, le preguntaba yo a los hermanos que vinieron: ¿tienen algo que recuperar ustedes? ¿Y saben qué dijeron todos? Sí, dije. Les pregunto, ¿tendrán algo que recuperar ustedes? Amén. ¿Pero qué decían las profecías hoy? Primero a mí. Limpieza. Bueno, según la primera profecía, primero limpieza. La otra, nada de recuperar o pretender recuperar lo inmundo. Y la otra, primero a mí. Ay, que Dios es bueno. Decimos amén. Bueno, entonces les explicaba yo a los hermanos, sinónimos de entregar es someterse. La Biblia nos muestra, mis amados hermanos, y ahí traigo las bases bíblicas, que nosotros somos vencidos por todo aquello, tomando esta palabra, a lo cual nos sometemos. Nadie puede ser vencido si no se somete. Vean, el otro sinónimo de la palabra entregar era rendirse. Y había una palabra también que decía hoy, ¿verdad? Que había momentos en los que uno se quería rendir. No sé si les pasó el año pasado. Yo me pasó el año pasado y sigo igual, pastor. Creo que ya no es correcto, ya no se puede, mis amados hermanos. ¿Cuántos días van, perdón, de este año? 3. ¿Y cómo los han vivido? Full, pastor, a tope. Dios es bueno, decimos amén. Amén. Bueno, entonces la base bíblica, aquí creo que fue donde llegué con los hermanos del primer culto.
Amén. Es Génesis 38:20. Amén. Dice la palabra del Señor más tarde, y miren qué curioso, mis amados hermanos, que habla de Judá. Judá envió el cabrito por medio de su amigo Adulamita. ¿Para qué dice? Para recuperar, amén, las prendas que había dejado con la mujer, pero su amigo no dio con ella. Entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, por eso vuelvo a la carga con el tema recuperando lo que entregamos por el pecado sexual. No dice recuperando lo que perdimos, porque una cosa es perder algo, pero otra cosa es entregarlo. Amén. Decían allá en Costa Rica, el que da y quita se le vuelve cuita. Yo decía, ¿y qué es eso de cuita? Y como uno es bien curioso, pregunté, ¿y qué creen ustedes que para ellos es cuita? O sea, suena algo así como aguita, pastor, así como hablamos allá en Argentina, la aguita. El dinero. No, ¿saben qué es? Eso es lo que hacen las vacas. La leche, pastor. No, el desecho de las vacas. ¿Ya me entendieron? Amén. Entonces a eso le llaman ellos cuita. Entonces el que da y quita, se le vuelve agüita. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque una cosa es, repito, que lo hayamos perdido, pero otra cosa es que nosotros mismos lo hayamos entregado. Amén. Y por naturaleza, yo les hablé muy claro en el primer culto, mis amados hermanos, si quieren, ahí está en Facebook, o más tarde va a estar en YouTube, por si lo quieren escuchar. Amén. Cuando una persona cae en algún tipo de pecado sexual, a menos que sea violación, ¿por qué cayó? Porque se entregó, porque se dio, se sometió, la asusta pero le gusta, entonces se entregó. Amén. Por eso dice acá, para recuperar las prendas que había dejado. Repito, a menos que sea violación. Sabemos que violación pues es violación, ¿verdad? Como dijo la viejita, chato es chato. Viejita mañosa. Pero otra cosa es, mis amados hermanos, entregarlo uno. ¿Ah? Por voluntad. Ahí está, someterse, rendir la voluntad a lo que es el área sexual. Y si seguimos recordando o mencionando, mis amados hermanos, algunos tipos de pecado, ahí entra de todo. En el primer culto me hablaban también de homosexualismo, de lesbianismo, no recuerdo si mencionaron, pero también son pecados sexuales. Amén. Y cardíaco, digo el apóstol. Amén. Entonces dice 2 de Pedro, capítulo 2, 19. Dice, les prometen libertad siendo ellos mismos esclavos, escuchen esto, de la corrupción, porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado, dice. Entonces todos aquellos, mis amados hermanos, que son esclavos ¿por qué? Porque se han sometido. Estamos hablando de recuperar todo aquello que el pecado sexual le quita a la persona. Yo a los hermanos del primer culto nada más se los mencioné, de que si algo el pecado sexual nos quita es la identidad. Dejamos de ser hijos de Dios y la gente empieza a reconocernos, les decía yo a ellos, por el pecado que cometimos. Y pueden pasar los años y años de años, pero la gente siempre nos va a recordar por el pecado que cometimos. Y peor si lo cometimos dentro del matrimonio, pueden pasar los años y los años aparentemente haber perdonado, haber sanado, pero en un momento de cólera, en un momento de enojo, y vos que hablas, y acuérdate que vos ta. ¿Y qué dice la Biblia, mis amados hermanos, de eso? El que esté libre, acuérdense que esa mujer, ¿en qué pecado la encontraron? Dice. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Esa mujer dice que la encontraron en el pecado mismo o en el acto mismo, dice, del adulterio. ¿Y qué le dijo Jesús? El que de vosotros esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces, mis amados hermanos, si se han enfrentado a este tipo de pecado, la Biblia dice, no apedreen. Si estás libre de pecado, apedrea. Pero como el que no es gordo es chibolón,
No, pastor, yo adulterio, que Dios me libre. ¿Y qué tal pornografía? Poquito, nada más, de vez en cuando mantengo ganas. 7 veces a la semana. Entonces, mis amados hermanos, nada de estar apedreando. ¿Por qué? Porque el que dice claramente acá, porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado. Entonces las pasiones, mis amados hermanos, lo someten a uno, ¿pero por qué? Porque uno se deja, porque uno se entrega, porque uno se rinde. ¿Y acaso no, les pregunto, acaso no, mis amados hermanos, el pecado sexual hace que uno pierda cosas? La Biblia en el libro de Proverbios capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 habla de que prácticamente se pierde todo. Amén. Solo por el placer o por la insistencia de perseguir algo, mis amados hermanos, que tal vez en el momentito puede producir placer, pero después vienen las consecuencias y según la Biblia, si no cambiamos en esa área, si no nos enfrentamos a esa área, la Biblia nos muestra que lo podemos perder todo. Yo no sé cuánto sea su todo, si su todo es mucho o es poquito, pero la Biblia muestra que si uno es dominado por esta área, en el área sexual, puede llegar a perderlo todo. Y al final, mis amados hermanos, si lo preguntamos, ¿vale la pena? ¿Se imaginan ustedes que Dios nos libre y que nos cubra? ¿Decimos amén? Amén. Pero la verdad, si hay una de las cosas, mis amados hermanos, que me imagino yo que han de doler mucho, ¿verdad? Es que por un pecado abandonar a sus hijos. Porque definitivamente cuando es adulterio, ¿verdad? Cuando es adulterio, el que está en el pecado no está pensando en su esposa, no está pensando en su esposo. ¿En quién está pensando? En él mismo. Amén. Pero ¿y los hijos? Que Dios nos libre. ¿Decimos amén? Amén. Bueno, sigue diciendo 1 Corintios 6:12, dice, por eso les coloqué estas dos citas, por el sinónimo de la palabra entregar, que es someterse. Pedro dice que todo aquel que es esclavo de aquello que lo ha dominado. Pero miren qué es lo que dice el apóstol Pablo en Corintios. Dicen, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, y escuchen cómo lo dice esta versión, mas yo no me meteré debajo de ninguna potestad. Amén. Amén. Y estamos hablando que entregar es someterse. Pero aquí el apóstol Pedro y el apóstol Pablo nos muestran que no tenemos por qué meternos bajo de ninguna potestad. Les explicaba a los hermanos en el primer culto que Dios nos ha dado, mis amados hermanos, dominio propio. ¿Decimos amén? También hay un fruto que se llama templanza, mis amados hermanos, que se tiene que manifestar en nuestras vidas. Amén. También hablamos de la castidad, que prácticamente es tener dominio ante cualquier tipo, mis amados hermanos, de pecado sexual que quiera estorbarnos. Lastimosamente, se los decía también a los hermanos y lo repito, una de las áreas en las que menos temor del Señor se tiene es el área sexual. Podemos ser cristianos, mis amados hermanos, estarle sirviendo al Señor en cualquier otro lado, pero con problemas en el área sexual. En una oportunidad vino alguien acá, no es de la iglesia, lógicamente, creo que la pastora, no sé, la cosa es que vino un grupo de alabanza a ministrar acá, amén. Y cuando yo vi al tecladista, yo le vi algo extraño en sus manos, y todavía uno así como que, y se lo seguía viendo. Entonces las manos de él estaban normales, pero espiritualmente hablando, esas manos estaban manchadas. ¿Por qué? Por pecado sexual. En otra oportunidad también, esto no pasó acá, sino pasó en otra iglesia, los ancianos de la alabanza veían que había un tecladista también que ministraba muy bonito, pero de repente empezó como que a menguar el nivel de la administración, y en una oportunidad se le acercan a verlo, y el anciano de la alabanza le vio garras. Qué raro que el hermano está tocando el teclado pero con garras. Total que para no hacerles cansada la historia, lo llamaron y tenía problemas con la masturbación, y estaba ministrando así. Entonces, mis amados hermanos, todo esto llega a estorbar. Por el ejemplo que estoy poniendo, amén. Pensemos que algo similar pueda estar pasando. ¿Qué tenía que recuperar este hermano que le había quitado el pecado sexual? Se ministraba y caía la gloria de Dios. De repente ministraba y no pasaba nada. ¿Habría perdido algo? ¿Tendría algo que recuperar? Probablemente ¿qué?
La unción. Amén. El sometimiento. Algo definitivamente se perdió. Aparentemente no se pierde nada, pero espiritualmente hablando sí. Se pierde y se pierde mucho. Amén. Cualquier cosa le preguntan a Mario, ¿por qué solo estamos 5 en la alabanza? ¿Somos 20? ¿22? Fue Mario que lo dijo. Génesis 38, 18. Dice acá, aquí está el diálogo, mis amados hermanos, entre Judá y Tamar. ¿Qué prenda quieres que te deje? Preguntó Judá. Y miren lo que le responde Tamar. Dame tu sello y tu cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. ¿Y Judá qué dice, mis amados hermanos? Judá se los entregó, dice. Judá se los dio. ¿Se dan cuenta que no se los quitaron? ¿Se dan cuenta que no los perdió? Él solito los entregó. Entonces, cuando se trata, mis amados hermanos, del pecado sexual, hay cosas que solitos las entregamos, solitos las rendimos, solitos nos sometemos. Amén, pero que el Señor nos ayude. Y escuchen lo que dice después. Entonces se las entregó, se acostó con ella y la dejó en Barcelona, embarazada. ¿Qué? Dijo un mexicano por ahí, solo la bendijo y se fue. Entonces miren, pues, en el contexto de la cita, ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, que Tamar era la nuera de Judá. Amén. Entonces ella se entera de que su suegro iba a llegar a la ciudad donde ella estaba y se pone junto al camino, se cubre el rostro, amén, llevaba mascarilla, todos se están quitando. Y él la vio y dice la Biblia que la tuvo por ramera, la tuvo por prostituta. Se acercó a ella a hacer el negocio, ¿verdad? Y aquí está el diálogo del negocio, ¿verdad? Bueno, y no me imagino, no cargaba efectivo, no cargaba cabrito, y le dice, ¿qué quieres que te deje? Y miren qué bandido el espíritu de ramera, nada más lo que le pidió la identidad, le perdió la identidad. Judá perdió la identidad solo por un momentito, porque dice ahí claramente, se acostó con ella, y después era tan poderoso que solo le bastó acostarse para dejarle embarazada. No creo, ¿verdad? Que solo se hubieran ido a acostar. Amén. Y la dejó embarazada. Entonces, dice la Biblia en Génesis 49, 10. Escuchen esto. Pues vean. Esto yo se los he dicho más de una oportunidad. Hoy les traigo las bases bíblicas. Analícenlo y les voy a preguntar. Amén. Voy a leer una vez más Génesis 38, 18. Viene Tamar y le dice, dame tu sello, tu cordón y el bastón que llevas en la mano. Y Judá se los entregó. Y vean la profecía. Génesis 49, 10 dice, no será quitado el bastón, el cetro, la vara de Judá. Ahí dejemos. Entonces, ¿qué dice acá la profecía? Que a Judá, ¿qué dice? El cetro, la vara o el bastón no se le iban a poder quitar. Amén. Pero ¿qué dice acá en Génesis 38, 18? Miren qué tremendo. No se lo quitaron. Él lo entregó solito. ¿Se lo quitaron? No. Él lo entregó solito. Entonces volvemos a la carga, mis amados hermanos, cuando hay algún tipo de pecado sexual. Amén. Normalmente a la mayoría de personas nadie las obliga. Solitas las personas ceden. Solitas las personas, escúchenme lo que voy a decir, buscan. ¿Por qué? Porque todo lo espiritual que Dios les ha dado, lo tienen en poco. No les interesa. Escuchaba el testimonio de un hombre, no sé si ustedes conocen a aquel hombre que canta y llévate a la cima. Siga, pastor, siga. ¿Conocen a ese personaje o no? Amén. Aleluya. Y conocen a aquel que canta, no, pastor, eso sí, esa broma. Lo estaban entrevistando. ¿Alguien no lo conoce? No, dice así. Se llama Ricardo Montaner.
lo estaban entrevistando y ¿se acuerdan que él escribió aquella canción que dice la gloria de Dios? Bonita esa canción. Y le preguntan a él, tú escribiste en esa canción y dices que la gloria de Dios sale a jugar. Y el que le está entrevistando le dice, ¿cómo es eso que con la gloria de Dios no se juega? Le dice. Y él, así bien tranquilo, responde, ¿sabes qué es lo que pasa? Le dice, que para mí, y miren, Dios sabrá cómo está él con él. ¿Me van a entender? Amén. ¿Qué vida tendrá él? ¿Qué relación tendrá él con Dios? Pero esto que dijo me marcó. Para mí, dijo, tener a Dios en mi vida, escúchenme lo que dijo. Y ustedes podrán decir, pero pastor sigue cantando tan enamorado. No se va. Y sigue cantando eso y después anda ahí predicando, cantando. Pero él dijo esto. Y la Biblia dice que tenemos que retener lo bueno y no dice que hay que hacer con lo malo, pero se entiende, ¿verdad? Hay que desecharlo. Y él dijo, para mí, tener a Dios en mi vida es hacerlo un miembro de mi familia. ¡Puf! Sentí yo esa tan enamorada de Dios, ¿verdad? Ustedes ya. Entonces no sé qué piensan ustedes de eso. Y empecé a meditar yo en esas palabras. Si tuviéramos todos a Dios como un miembro, mira, lo voy a decir así, aunque Dios no es un miembro más, ¿verdad? Sino Dios es Dios. Pero si lo tuviéramos como un miembro más en nuestra familia, otro gallo nos cantara. Fuéramos familias honrosas, no estuviéramos discutiendo por tonterías, no nos estuviéramos mentando el 10 de mayo, el 17 de julio, ni nada de eso, hermano. Ni el 6 de octubre, ni el 1 de octubre. Nada de eso pasara en casa. ¿Por qué? Porque estuviéramos conscientes de que Dios está ahí, es un miembro de la familia. Pues a mí esas palabras, créanme, me impactaron. Y podemos pensar lo que sea de Él, pero si Él toma eso, a Dios así, pues creo que nos podría enseñar un poquito. Sí, pastor, yo quiero eso de la cima del cielo, no sé cómo. Me voy a no entender, mis amados hermanos. ¿Les gustaría a ustedes que Dios fuera parte de su familia? Un miembro más de su familia. Probemos, experimentémoslo. Bueno, el día de hoy, porque hay que probarlo, ¿verdad? No deberíamos estar hablando de esto. ¿Por qué? Porque Dios debería ser un miembro de nuestra familia. Pero cuando nos estamos peleando, cuando no queremos lavar los platos, entonces ahí nos damos cuenta que a veces lastimosamente solo lo que tenemos es religión. Y por eso, mis amados hermanos, es que andamos, en lugar de recuperar lo que perdimos, andamos perdiendo más cosas. Yo les decía a los hermanos en el primer culto de este año que si la Biblia habla de que es un tiempo de recuperación, entonces es un tiempo de tener mucho cuidado. Porque cuando alguien está enfermo, y los significados de la palabra recuperación son esos: sanidad, sano, salud. Cuando alguien está enfermo y ya va saliendo de la enfermedad, ¿cómo se le llama a eso? Recuperación. ¿Y acaso no, hasta tal vez lo hemos dicho en más de alguna oportunidad? Mira, ahorita que se está recuperando, cuídese más, porque las recaídas, ¿qué decimos? ¿Se dan cuenta que lo sabemos? Entonces les decía yo a los hermanos el primer culto de este año, si es un año de recuperación, es un año de tener doblemente cuidado con nosotros mismos. Y les preguntaba si alguno tendría que cuidarse del celular. ¿Y qué creen que me dijeron? No, pastor, no. Dijeron que sí. Amén. Entonces estamos en año de recuperación. Amén. Es un año de tener cuidado de nosotros mismos, porque el apóstol Pablo, ¿qué le decía a Timoteo? Cuídate de las hermanas que te andan apachando el ojo. No, le decía, cuídate de ti mismo. Amén. 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 Y ahorita entro al desarrollo. Sí, tengo 15 minutos todavía. Vean. Lo primero ya vimos, ¿verdad? Que le pidió, y esto es lo único que vamos a hablar hoy, fue el anillo, el sello.
La palabra sello que le dice ahí, déjame tu sello, significa anillo, escuchen esto, de sellar. Anillo, marca, anillo, sellar y ser. Vean esto. Esto les dije a los del primer culto que se los iba a decir, pero ya no aguantaron, se fueron. Dice, un grupo de arqueólogos israelíes han descubierto que en un sello que fue encontrado en el año 2009 en unas excavaciones próximas al monte del templo en la vieja ciudad de Jerusalén se encuentra el nombre del rey Ezequías, rey de Judá, quien llegó a gobernar alrededor del año 700 antes de Cristo. Entonces, en el año 2009 encontraron, mis amados hermanos, un anillo, un sello que pertenecía al rey Ezequías. No sé si ya lo vieron, pero ahí está en la pantalla. No se mira. No hay pantalla. No joda. Hasta la transmisión se paró porque está fallando el internet. Ay, Dios mío, pero ahorita sí hay. Probemos otra vez. ¿Por qué no me habían decidido? Dijo aquel. Según yo que estaban viendo, mis amados hermanos. ¿Está encendida? No, ahorita la apagué. Ay, Dios mío, dijo el Nito. Pues no sé qué es, cuiteco, ¿va? Siempre es que para mí es importante que vean esto, mis amados hermanos. ¿Por qué? Bueno, cuando ya me avisa. Con razón, mira yo que nadie mira para arriba, pero no había preguntado. En el 2009. Ahorita me aparece otra pantalla que no sé ni de quién es. La vez pasada me apareció un Bluetooth ahí y me conecté. Que si cuando escuché la música que yo quería poner empezó a sonar allá. Me asusté y lo quité. ¿Ya? Bueno, aquí está, ya vamos a ver. Primero Dios. Bueno, vean, les voy a leer una vez más esto. En el 2009 un grupo de arqueólogos israelíes excavaron a las aproximadades del monte del templo, en la vieja ciudad de Jerusalén. Se encuentra creo que ya, pero ahora me borró todo aquí. Ahí está, ya. Ahí está, ya, ¿va? Entonces dice acá, un grupo de arqueólogos israelíes han descubierto que en un sello que fue encontrado en el año 2009 en unas excavaciones próximas al monte del templo en la vieja ciudad de Jerusalén se encuentra el nombre del rey Ezequías, el rey de Judá, quien llegó a gobernar alrededor del año 700 antes de Cristo. Ese es el sello que encontraron. ¿Ven? Ahora sí lo miran, ¿verdad? Hasta ahí podemos decir todo va bonito. Ah, sí, el sello del rey Ezequías. Pero lo que me sorprende es esto que viene a continuación. Dice, es un trozo de arcilla que lleva la inscripción en la que puede leerse, y ahí están las letras en hebreo, ¿verdad? Pero escuchen lo que quiere decir. Dice, ya al traducir, dice, que quiere decir, pertenece a Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Entonces, en esas letras que están ahí en hebreo, son las mismas letras que están escritas ahí, ¿no? ¿Y por qué quise colocárselos, mis amados hermanos? Porque ustedes y yo sabemos, ¿verdad? Yo se los mencionaba a los hermanos en el primer culto, que cuando Judá se entera que su nuera estaba embarazada, Judá manda a decir, mátenla. Y la mujer astutamente dice, está bien, mátenme, pero antes de que me maten quiero que sepan que estoy embarazada del dueño de estas prendas. Y resulta que dentro de las 3 prendas estaba el anillo de Judá. Entonces ahora viendo este anillo del rey Ezequías, que dice claramente acá, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, entonces muy probablemente el anillo de Judá decía lo mismo. Por eso fue que cuando vieron el anillo, Judá quiere que la maten, pero de paso no se quiere hacer cargo del niño. Bueno, eran gemelos. Por eso no quería, pues eran gemelos. Nos damos cuenta, mis amados hermanos. Entonces miren qué tremendo este hallazgo. Me atrevo a pensar que lo mismo decía en el anillo de Judá. Esto es más o menos como que no sé si alguna vez les ha pasado
que ustedes han mandado mensajitos de texto. Y no, pastor, yo no fui. Nunca nos han confrontado con mensajitos de texto. ¿Y esto? Ah, sí, pero lo que pasa es que lo que usted de plano, alguien agarró mi celular. ¿Saben qué me han dicho a mí? ¿Saben qué pasó, pastor? Lo que pasa es que yo fui al internet y dejé mi cuenta abierta. Una y otra y otra y otra y otra vez. Todos los días la dejas abierta. Qué callada se quedó el pueblo, dijo Carolina. Hay cosas, mis amados hermanos, de las que simple y sencillamente no podemos escapar. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho. Espero en Dios que no lo sigamos haciendo. Amén. Ok, ya lo hicimos, está bien. Ya el Señor nos perdonó. No nos ha perdonado el Señor. Ya el Señor nos perdonó. A recuperar lo perdido. ¿Qué decía hoy una profecía? Nada de pensar en recuperar lo inmundo. Porque entonces miren, yo sé que ustedes conocen esto que les voy a decir. La Biblia habla de un periodo tribulacionario de 7 años. Amén. Los primeros 3 años, mis amados, y medio, va a ser la ira de Satanás en contra de los que se hayan quedado en la iglesia. La ira del diablo. Pero los siguientes 3 años y medio va a ser la ira de Dios, de la cual el mismo diablo va a andar huyendo. No sé si a alguien le gustaría ir a probar la ira de Dios, porque eso es lo que decía la profecía. Ya, mis amados hermanos, entreguemos y busquemos recuperar. Hablábamos con los hermanos del día viernes de que la Biblia muestra y dice en el libro de Joel, capítulo 2, dice que el Señor nos iba a devolver los años que se comieron la oruga, el sertón, el revoltón y la langosta. Y yo les explicaba a los hermanos, les decía a los hermanos de un carro, creo que fue, más o menos cuánto tiempo, les decía yo, se puede tardar uno en reunir 20,000 quetzales para comprar un carro. Alguien dijo 2 años. Entonces les decía yo que esos 2 años en los que uno se puede tardar para juntar ese dinero y uno lo llega a perder, más que no solamente se pierde el dinero, sino cuánto tiempo de vida. 2 años de vida que quedaron perdidos. Entonces hay cosas, mis amados hermanos, en relación a este pecado que muy probablemente se llevan años cometiendo este pecado. Cualquier pecado de tipo sexual. Amén. El Señor va a devolver esos años. Amén. Gloria a Dios. Yo pensé que se iban a quedar cambiados. Si digo amén, van a pensar que yo sabía que no hacía. No. Si de todos modos de esto se trata, mis amados hermanos, de recuperar. Amén. Le decía a los hermanos así con estas palabras tan tiernas: lo que por calientes perdimos. Así de sutil fui. ¿Creen ustedes que lo podemos recuperar? Pero hay que apartarse. Hay que dejar de hacerlo. Hay que dejar de someterse. Es que eso es lo que a mí me impresiona, mis amados hermanos, que si uno comete algún pecado sexual es porque se somete, es porque quiere. Amén. No es nada más es de que se me presentó la oportunidad, pastor. No, uno quiere. Por ejemplo, que Dios nos libre, decimos amén. Pero ¿será que un adulterio se da solo así por así? Ya nos conocimos y ya nos vimos y ya adulteramos. No, todo eso es planeado, mis amados. Para eso se lleva tiempo. Amén. Se lleva vida. Ay, Dios mío. Me quedan otros 15 minutos. Amén. Primera de Reyes 21:8 dice, escuchen esto: de inmediato Jezabel, que Jehová la reprenda, escribió cartas en nombre de Acab, puso en ellas, ¿qué dice, mis amados hermanos? El sello del rey. Pero ¿quién escribió las cartas? Entonces se dan cuenta una vez más cómo el pecado sexual nos quita la identidad. Las cartas las escribió Jezabel, pero las selló con el sello del rey. ¿Y qué decían las cartas? Prácticamente decían que mataran a Nabot. Y a la hora de ver el edicto,
al de ver la carta decían, el rey la mandó. Y el rey ni sabía. El rey lo único que hizo fue dar el sello, lo selló y prácticamente, según el edicto, quien mandó a matar a Nabot fue Acab. Pero en realidad quien lo mandó a matar fue Jezabel. Entonces el pecado sexual nos quita, nos roba la identidad. Y no solamente eso puede llegar, mis amados hermanos, a quitarnos, no vamos a ser tan exagerados, la vida, pero la vida espiritual. Una persona, mis amados hermanos, que cae en este tipo de pecados y se descubre, imagínense si la iglesia entera lo llega a descubrir, lo llega a saber. Miren, muy espirituales podemos ser, pero siempre vamos a tratar así como, es que la Biblia lo dice. Ahí se van a dar cuenta. Job 38:14 dice: la tierra adquiere forma como arcilla bajo un sello. Resaltan sus rasgos como los de un vestido. Nada más lo dejé ahí. Quise colocar esa cita para que nos demos cuenta que nosotros también podemos ir adquiriendo forma. Bueno, y vean esta. ¿Qué dice Proverbios 5:8 en lo que está en verde? Aléjate de la adulterio. Entonces, esto es lo que les decía, que la Biblia lo dice. Cuando hay algún tipo de pecado, en este caso habla del adulterio, pero yo me atrevería a decir todo tipo de pecado sexual, porque acuérdense que la palabra adulterio, más que tener intimidad, personas casadas, personas casadas, pero que no es con su pareja, se trata de cualquier cosa adulterada. Amén. A veces pasan ahí en las puertas, ¿verdad? Mire, pura leche o pura miel. Pero lo que no le dicen es que después de ciertos días, pura azúcar. ¿No que era miel, pues? ¿Es como estaba esa miel? Adulterada. La leche y le echan agua, adulterada. Amén. Entonces dice acá la Biblia, aléjate de la adúltera. ¿Pero será que solo de la adúltera? ¿No? Del adúltero también. Miren, ¿está claro sí o no? Pero cuando una persona está metido en esto, en adulterio, ¿qué hace? ¿Y qué cosa fue Luis, hermano? Más se acerca, ¿eh? ¿Por qué? Por el placer, dice. Pero según los sinónimos de entregar, porque se somete, porque se rinde. ¿Por qué le gusta? Yo no me meteré debajo de ninguna potestad. Amén. Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer? No solamente con el acto, sino con las personas, dice la Biblia claramente acá, aléjense. Ahora, ¿por qué creen que dice que hay que alejarse de la adúltera o del adúltero? Porque seguramente, mis amados hermanos, se puede cometer el mismo error. Miren, cuando yo empezaba, que no era pastor aún, se me acercó una hermana en un discipulado. El discipulado lo hacíamos acá en la casa de hermana Yori en ese entonces. Y se me acercó una hermana a ministrarse. Y tenía un problema de este tipo. ¿Saben cuál fue el problema? De que algunos varones se dieron cuenta del problema que la persona tenía. ¿Y saben qué pasaba? La tomaban por una mujer fácil. Y en realidad no era que ella fuera fácil. Solo con el que cometía su pecado, sí, se entregaba. Pero los demás, ¿cómo la miraban? Si lo hizo con aquel, tan seguramente también la entra conmigo. Y así la miraba. Entonces eso era lo que ella se ministraba, que ella quería decirle al mundo que no era fácil, pero tampoco quería dejar de adulterar. Entonces eso, mis amados hermanos, es lo que vende una persona que es adúltera. ¿Qué es lo que vende? Que es fácil. Si lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. Y se los digo ¿por qué? Porque esto yo lo ministré hace un montón de tiempo. Ya voy terminando, hermanos. ¿Ven? 2 y termino. Proverbios 6:26 dice: porque a causa de la mujer ramera he reducido el hombre a un bocado de pan. Y la mujer adúltera, escuchen lo que dice, lo que le decía en nuestros días,
escasa la preciosa alma del varón. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que hay que alejarse de la adúltera? Porque el que adultera, mis amados hermanos, es cazador de almas. No, les decía, no le interesa el dinero, no le interesa el placer. Inconscientemente tal vez ni siquiera sabe que lo que está haciendo es cazando un alma, pero bíblicamente hablando dice que la adúltera está cazando. ¿Qué caza? Almas, que muy probablemente nunca vayan a ser salvas por el adulterio. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Ahí está la cita que les decía, Proverbios 6:27, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos se quemen? ¿Se puede, mis amados hermanos? En otras palabras, va a caer el hombre en adulterio y no le va a pasar nada. No, le va a pasar algo. Muy probablemente no solamente a él, sino a los suyos. Y como lo veíamos, creo que en esta cita lo traigo. Y al final te lamentes, escuchen, cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido y digas: cómo he aborrecido la instrucción y mi corazón ha despreciado la corrección. No he escuchado la voz de mis maestros, ni he inclinado mi oído a mis instructores. He estado a punto de completa ruina en medio de la asamblea y la congregación. Entonces aquí esta palabra dice asamblea y congregación, parecerá lo mismo, pero alguna versión dice asamblea y comunidad. Entonces se dan cuenta que aquí está escrito, mis amados hermanos, que si no nos recuperamos, amén, del pecado sexual, corremos el riesgo de perderlo todo. ¿Y qué es todo, mis amados hermanos? Todo y cada una de las cosas. Así que el Señor nos agarre ministrados, decimos amén, y a pelear, mis amados hermanos, en este año de recuperación contra cualquier problema de tipo sexual. Amén. El día viernes yo empecé a hacer algo y lo voy a hacer hoy otra vez. Le dije a los varones: ¿alguien necesita o quiere hablar conmigo? Ninguno, otra vez. Ese amén es de sí. Sí, aquí ya tengo, gloria a Dios. Entonces, esperarse en la esquina. Aquí. Lo voy a estar haciendo en cada culto que me toque predicar, mis amados hermanos, para que después nadie diga nada ni tenga excusa para no ministrarse. ¿Por qué? Porque yo se los decía, no sé qué culto de estos, anda un espíritu de ramera, de adulterio. ¿Detrás de quién le dije? De los varones. Que Dios nos ayude. Vamos a orar, mis amados hermanos. Entonces les hablé nada más de un punto, que es lo que hay que recuperar: la identidad, el sello, amén. Entonces ustedes y yo somos hijos de Dios. Dios nos ha dado dominio propio, Dios nos ha dado castidad, Dios nos ha dado templanza, mis amados hermanos, y no podemos estarnos rindiendo ante el pecado sexual, sea del tipo que sea, amén. Bueno, entonces en el amor del Señor nos vamos a poner sobre nuestros pies y vamos a bendecir, mis amados hermanos. Vamos a hacerlo similar al primer culto. En el primer culto les pedí favor a los